Buenas noches y hoy vamos a ver algunas acciones sucesorales. Entonces vamos a iniciar con la acción de reforma del testamento, la acción reivindicatoria, acciones del legatario, acciones del cónyuge, compañera sobreviviente, petición de porción conyugal y petición de gananciales. Y por último, los derechos de los acreedores, acreedores de la herencia, acreedores personales del heredero. Entonces, primero la acción de reforma del testamento. Establece el artículo 1216 del Código Civil que la acción de reforma del testamento es aquella que corresponde a los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde. Tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma. Ellos o las personas a quienes se hubieran transmitido sus derechos, dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimario. Si el legitimario a la apertura de la sucesión no tenía la administración de sus bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de 4 años contados desde el día en que se tomare esa administración. Acción reivindicatoria. Cuando un bien pertenece a una herencia que no ha sido liquidada y está en manos de un tercero que tiene la posesión, el heredero con derechos puede recurrir a la acción reivindicatoria de herencia para recuperarla. El artículo 1325 del Código Civil colombiano señala al respecto: la acción reivindicatoria de cosas hereditarias. El heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. Si prefiere usar esta acción, conservará sin embargo su derecho para que el que ocupó de mala fe la herencia le complete lo que por el recurso contra terceros poseedores no hubiere podido obtener y le deje enteramente indemne, y tendrá igual derecho contra el que ocupó de buena fe la herencia, en cuanto por el artículo precedente se hallare obligado. Acciones del legatario. Entonces tenemos la primera acción es la demanda de apertura del proceso de sucesión. En este caso, establece el Código de Procedimiento Civil colombiano que desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil podrán pedir la apertura del proceso de sucesión. Vale la pena mencionar que a pesar de que el artículo 1312 del Código Civil es enumerativo, menciona claramente a los legatarios, razón por la cual se puede afirmar entonces que estos están legitimados para iniciar el trámite de apertura de la herencia. Segundo es la petición de la yacencia de la herencia. Sin duda podemos deducir que se relaciona con la declaración de yacencia que todas aquellas personas que pretendan promover demanda respecto de la herencia estarán legitimadas para solicitar la yacencia de la herencia y el nombramiento del curador, si entre los 15 días siguientes de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea con tenencia de bienes que hayan aceptado el cargo. En la solicitud de yacencia deberán relacionarse y determinarse los bienes del causante de que se tenga conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación. La solicitud de entrega del legado. Declarada la yacencia y designado el correspondiente curador, tendrá el legatario la facultad de acudir al curador
para que les sean entregadas las especies muebles y los dineros que se les legaron conforme a lo establecido en el artículo 1431 del Código Civil, previa autorización del juez. Si hubiera legado de bienes inmuebles, podrán igualmente los legatarios solicitar la adjudicación para entrar a tomar posesión de una propiedad imperfecta que se legalizará con la partición y la correspondiente inscripción. La guarda y aposición de sellos. Establece la normatividad vigente que cualquier persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello. Esta acción es conocida como guarda y aposición de sellos y debe solicitarse acompañada de la prueba de la defunción del causante, además de la determinación de los bienes y lugar de su ubicación. Y el secuestro provisional, cualquier persona que acredite siquiera interés sumario podrá solicitar al juez que decrete embargo y secuestro provisional de bienes cuya propiedad se sujeta a registro, que estén en cabeza del causante. Asimismo, pedirá solamente el embargo de los que pertenezcan al cónyuge sobreviviente y que formen parte del haber de la sociedad conyugal. También podrán secuestrar los bienes muebles que no puedan guardarse bajo llave. Acción del cónyuge o compañera sobreviviente. La porción conyugal es una asignación forzosa, que como derecho debe ser respetado aún por el testador, so pena de dejar sin efecto sus disposiciones testamentarias. El artículo 1230 del Código Civil la define como aquella parte del patrimonio de un difunto que la ley asigna a su cónyuge sobreviviente que no posee lo necesario para su congrua subsistencia, la cual se deduce como baja general del acervo bruto herencial en todos los órdenes hereditarios menos en el de los descendientes. Por lo que se podría decir que la porción tiene un carácter alimentario, indemnizatorio o compensatorio por los perjuicios económicos y morales que sufre el cónyuge sobreviviente con la muerte de su consorte, pues es en ese momento donde se puede hacer más precaria su situación, pudiendo carecer de los medios económicos para conservar la situación de la que había venido disfrutando, que en nada tiene que ver con la formación o no de la sociedad conyugal, sino con los principios fundamentales de la institución matrimonial, donde lo que se quiere es prolongar los efectos naturales del vínculo matrimonial más allá de la vida de los contrayentes. Los gananciales son los bienes que recibe cada cónyuge luego de liquidar la sociedad conyugal y una vez cancelados los pasivos adquiridos en desarrollo de la misma. Por el hecho del matrimonio surge la sociedad conyugal de bienes por aprobación de la ley, tal como se determina en el artículo 1774 del Código Civil, ante lo cual el cónyuge sobreviviente gozará del derecho de gananciales dentro de la sociedad formada con el causante, siempre y cuando ésta no haya sido disuelta y liquidada con anterioridad a la muerte de éste, o no se hayan firmado capitulaciones matrimoniales donde acordarán expresamente que la sociedad conyugal no surgiría, conforme a lo dicho en el artículo mencionado anteriormente. Derechos de los acreedores. El artículo 488 del Código General del Proceso señala en su primer inciso que desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 1312 del Código Civil o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida podrá pedir la apertura del proceso de sucesión. Y el artículo 1312 del Código Civil señala a los siguientes interesados. Tendrá derecho de asistir al inventario del albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o apintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios del comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Es claro que todo acreedor que presente el título de su crédito o deuda, como un contrato, título, valor, etc., puede iniciar un proceso de sucesión para que con los bienes de la sucesión se le satisfaga su crédito.
La acción oblicua es aquella que intenta el acreedor con el fin de ejercer los derechos crediticios o patrimoniales que tiene su deudor frente a terceros, pues con su ejercicio se constituye en las acciones de su deudor, para efectos de ejercitar los derechos que a él le corresponden, que por descuido de su parte, por desinterés o malicia, no los hace valer con la diligencia y tiempo debidos. Para ejercer esta acción en la que interviene el tercero demandado, el deudor, que es el accionado, cuyo derecho será puesto en ejercicio, y el acreedor, que es el accionante, se debe cumplir ciertas condiciones como son. La primera es que el derecho a las acciones del deudor posean un valor pecuniario. Segundo, que estos derechos o acciones no estén unidos exclusivamente a la persona. Y tercero, que el crédito del cual el acreedor deriva su derecho sea exigible. Y por último, que el acreedor cuente con la debida autorización judicial para ejercer la acción.